Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Pagliuca. Pertenecemos al grupo trabajador y vamos a pasar a desarrollar la actividad práctica sincrónica número 2 de la unidad 2 con mis compañeros. Mi nombre es Maximiliano Quirós. Ignacio Martínez. Matías Alonso. El consorcio debe... ¿Qué viene a ser el consorcio? Sería el dueño, ¿no? O el encargado, creo. Ah, Sí, creo que en alguno de los puntos abajo lo aclara que el consorcio es el dueño, es propietario. Ah, Pero en el punto D dice, en el caso, el juez determinó que no puede eximirse a responsabilidad del propietario, es decir, el consorcio. O sea que en el punto D lo está aclarando. bien. ¿Qué hay que responder a esto? ¿Qué te estás pidiendo? ¿Cuál es la consigna? el tipo de responsabilidad Ah, tipo de responsabilidad. del consorcio. Bien, tipo de responsabilidad del consorcio. Mm, ¿Objetiva sería? Sí, debe responder de forma objetiva, sí. Como el caso del puente, que vimos lo último. Sí. ¿Verdad? Se llevó un mal mantenimiento, pero aún así debe responder el Estado en el caso del puente. Bueno, este creo que es similar. Manera objetiva. Sí, debe responder de manera eh, objetiva. Y chicos, perdón, ¿no? Y viste que primero había que analizar los presupuestos de la responsabilidad civil en este caso. O sea, antijuricidad, daño y demás. Creo que lo veníamos haciendo en ese orden, ¿no? Sí, sí. Creo que en las preguntas dice si en qué caso se eximiría de culpa al dueño de la cosa. Y hay que poner un Mm, ejemplo, viendo, ¿no? del orden de los presupuestos, si sería en el caso del nexo causal, sería por un caso fortuito de fuerza mayor. No sé, pensaba en un terremoto si se rompe. Claro, porque eso sería algo que no lo prevés, o sea, que no sabes si... Claro, ahí sería como la interrupción del nexo causal con, en este caso, el dueño de la cosa sería el propietario. Sí, sí. Sí, el caso fortuito. Yo le voy a agarrar la mano. Estoy pensando un poquito. Esperemos que vuelva la conexión.
Viste que en el ítem 1 dice que el consorcio debe responder al propietario sin que sea admisible que los daños producidos por el desperfecto por su mal funcionamiento puedan serle dispensados a la empresa que lo instaló. Como que ahí está diciendo que el consorcio es responsable. Claro, porque tiene el contrato, ¿no? Con esa empresa, Claro, en ese caso sería contractual. de manera objetiva y contractual. Y puede ser que había un ejemplo en el apunte que en el caso de que no sea una persona que vive en el edificio, un invitado, que sería extracontractual, pero también aplica la responsabilidad civil. Claro. Y de manera contractual. Entonces quedaría que debe hacerse cargo porque es dueño del... ¿Cómo era que es dueño de...? Propietario o guardián de la cosa. Sí, es. Esto sería de manera objetiva, digamos, ¿no? Sí, sí, acá lo estoy viendo. De manera Sí. objetiva y contractual. Hay un contrato de por medio, ¿no? Por eso pusieron contractual. Sí, porque está el contrato con la empresa... Parecía... Claro, con una empresa, está claro. Que se encarga del mantenimiento. Me parece sí, que era. Bien. Entonces, acá hay una parte que estaba viendo que también dice subjetiva contractual. ¿Viste? La responsabilidad subjetiva se... Ah, no. No. Me equivoqué. Es como hicimos nosotros. Se clasifican en 4 tipos nomás. En subjetiva, subjetiva y después en contractual y extracontractual. Y después se pueden combinar. Como lo que estamos haciendo ahora es objetiva, contractual. Porque hubo un incumplimiento de un contrato, pero sin culpa ni dolo. ¿No? claro. Sí. ¿Qué pasó, amor? Estoy grabando, sí. Ya empecé. Y coordinando. Entonces, la justificación de por qué es contractual. Porque existe un contrato de por medio. Con la empresa de mantenimiento. Sí.
Che, ¿vieron la segunda? Que dice, suponiendo que quien hizo la instalación del ascensor fue una empresa cuyo titular es el ingeniero. Dado que no cumplió con su obligación de mantenimiento y control, ¿qué tipo de responsabilidad tiene ante las víctimas? No la entendí eso. Mm, Subjetiva, porque es el sujeto sí. de... Ah, claro, o sea, sí, o sea, la empresa, ¿qué responsabilidad tiene? Sí, sí, está bien esa la que dijiste vos, creo. Una responsabilidad extracontractual para con las víctimas, porque sufrieron de ese acontecimiento, ¿no? Un daño. Claro, yo creo que no hay un contrato de por medio entre el ingeniero y las víctimas. Ya que es él el titular de la empresa, ¿no? No hay un contrato, porque él es el titular de la empresa. Sí, yo estaba pensando eso. En cambio, en el otro sí, había dos involucrados y había un contrato de por medio. En este no, en este es él el dueño de la empresa, el que se tenía que encargar de hacer los mantenimientos y el control. Entonces, para con la víctima va a ser extracontractual y ante el consorcio va a ser subjetiva, ¿no? Ante el consorcio sería contractual, ¿no? Mm, Porque está el contrato de por medio, en el que se aseguraba que iba a haber un mantenimiento. ¿Está arriba la explicación? ¿Puede ser? En el relato, porque capaz que dice algo más, aparte de eso. Porque como que faltan datos. Se aplica la regla de la responsabilidad civil respecto. Viste, ahí dice, la empresa encargada del mantenimiento en el control del buen funcionamiento del ascensor no cumplió con su obligación contractual. Chicos, igual, perdón, ¿qué estamos respondiendo? Él. B. Que tiene que ver con el 2, me parece, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí. Y en el primero, la responsabilidad que. ¿En qué quedó? Quedó objetiva contractual, creo. Perfecto. Objetiva
porque es el dueño del ascensor, y contractual porque estaba el contrato con la empresa de mantenimiento. Sí, o porque responde, o sea, responsabilidad objetiva porque él es, El dueño ¿cómo de se la llama? cosa, o sea, Claro, el eso, hecho. sí, eso quería Eso decir. mismo dice. Acá está mal en el B. Es o extracontractual o contractual, me parece. Una o otra. Sí, pero una, o sea, te está diciendo para las víctimas y el otro para el consorcio. Claro, Acá. ahí se va Entonces sí, hay dos involucrados. Claro, ya entendí. Exacto. en realidad se da la reciprocidad, ¿no? En ese caso. ¿Cómo sería eso? Y porque uno como dueño le va a reclamar al ingeniero y después ponerle, no sé, una de las personas que vive ahí como utiliza el ascensor y ponerle que llegue a fallar, él puede reclamarle tanto al dueño, que sería el propietario, como por ahí también hacerle acciones al ingeniero, Sí, es en verdad. reclamo, ¿no? Sí, está bien. Claro. Pero en sí el contrato lo tiene el consorcio, no lo tienen las víctimas, digamos. No, claro, pero ponerle que yo estaba en ese ascensor, me lastimo y iniciás acciones legales. ¿Qué cae todo el peso solamente al dueño o también podés ir a ver a quién lo Imagino que instaló? podés hacerlo a los dos, sí, seguro. O por ahí la reciprocidad es yo voy contra el dueño y el dueño a su vez, él puede ir contra el ingeniero que lo calculó o que no hizo el mantenimiento adecuado. Sí, yo creo que sí, que, o sea, que puede ir así. Va a responder de forma objetiva también, extracontractual y objetivamente, ¿no? Y para el consorcio la responsabilidad es contractual y subjetivamente, porque se va a tratar de analizar qué es lo que pasó ahí con los sujetos. ¿El cual? ¿Ante la víctima o ante el Sí, consorcio? sí, para con las víctimas es extracontractual y va a responder objetivamente. Se causó un daño, ¿no? Y se va a responder objetivamente por lo sucedido. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que pasó? La empresa. Me estoy mareando un poquito. La empresa, o sea, tendría la culpa por no haberlo hecho bien, y el consorcio por no haber, tipo, por no haberse asegurado de que estuviera bien hecho, digamos, creo. Mm. Yo creo que ante las víctimas no es objetivo. Porque acá la responsabilidad objetiva dice que el sujeto pudo no haber tenido ni culpa ni la intención de causar un daño, pero de todas formas debe responder por el daño causado, por ser el dueño.
Puede que sea subjetiva para los dos también. Sí, igual también yo también me mareé. No sé cuál. Yo lo pensé bien. La primera, viste, para las víctimas es extracontractual porque hubo un daño. Bien. Sí, ese sí. Y objetiva porque debe responder por lo sucedido. Bien. Mm, Bueno, entonces, ante el consorcio, la responsabilidad es contractual porque hubo un contrato de por medio, ¿no? sí. Y subjetiva porque él está en contacto con esas personas, se conocen. Y porque es como que ahí actúa el sujeto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el mantenimiento ese? Que no se estuvo haciendo, ¿por qué no se pudo prever eso? Mm. Lo pensé así. O sea que en este caso él actuó con imprudencia o negligencia o impericia, ¿no? O sea, no hay dolo, pero sí hay culpa. En el Claro. caso Claro, del ingeniero con respecto al dueño del ascensor. claro, porque ves que te está diciendo que no cumplió con su obligación de mantenimiento y Claro, control. por eso. Entonces él obró con culpa. O sea que Claro, ya podemos decir que dentro de los presupuestos el tipo no. O sea, se le adjudica la culpa ya directamente. sí. Perfecto. Está bien. Analice brevemente los presupuestos que... Para que hay que explicar, pará. Quiero ver la oración. Ante el consorcio, ya que la responsabilidad es contractual, ya que hay contrato por De por medio medio, entre los sujetos. es subjetiva, ya que ¿Cómo era, Joel? Ya que hay un incumplimiento del contrato. Sí, chicos, perdón, ¿no? Pensándolo con las víctimas, ¿no sería el tipo de responsabilidad, si bien es extracontractual, sería subjetiva? Porque el tipo ahí lo que no hizo se actuó en este caso, con culpa. Entonces sería una responsabilidad civil, porque él como expertise del tema tiene que responder con responsabilidad civil y subjetiva porque, bueno, él no hizo lo que debería. O sea, tuvo un obrar, en este caso, negligente sería, porque hizo menos de lo que debería hacer, en este caso el mantenimiento. Perfecto, me parece que sí también. O sea, para con las víctimas sí es extracontractual y subjetiva. Y ante el consorcio quizás es objetiva porque tiene que responder por lo... Si bien no tuvo intención, tiene que... No, igual, no sé cómo sería con... que tenga los dos, vos decís, Claro. subjetiva y objetiva. Es que en realidad estamos hablando de que del ingeniero que montó eso, ¿qué responsabilidad tiene? Por un lado, con el dueño del ascensor, que sería el dueño del edificio o el consorcio, y por otro lado con las víctimas, los que utilizaron el ascensor, ¿no? Para mí, para con los usuarios del ascensor, la responsabilidad es civil y subjetiva, y por ahí extracontractual. Y para con el dueño sí hay una responsabilidad contractual, porque hay un contrato de por medio cuando habrán contratado el servicio de montar el ascensor, y la responsabilidad, eh, no sé si será civil y objetiva. Claro, a mí también ante las víctimas me parecía más objetivo. Digo, subjetivo. Sí, porque estamos hablando de que él tuvo un obrar negligente, entonces en ese caso es subjetivo.
si bien no hay dolo, porque no fue intencional, pero tiene culpa por obrar negligentemente. Actuó negligentemente. Puede que, o sea, que sea o sea, con el consorcio sea así, contractual por el contrato y objetiva por el hecho de que del ascensor en sí, ¿no? Acá dice que se cayó, puede ser. No recuerdo de qué estaba hablando. Creo que sí, no me acuerdo. A ver. Cuando es objetiva no hay ni culpa ni dolo. Claro, en este caso si sería civil y objetiva, sería el dueño del ascensor contra las víctimas. Tendría esa responsabilidad, porque la responsabilidad civil objetiva no analiza la intención del sujeto. O sea, no hay culpa ni intención de causar el daño, pero como es dueño o guardián, tiene que responder por el daño causado. Claro. Pero como estamos hablando del ingeniero con respecto a las víctimas y del ingeniero con respecto al dueño, la responsabilidad es civil subjetiva, porque en este caso, en ambos casos, ¿no? Que los damnificados, el problema fue por un obrar negligente. Ok. Bien. ¿O así? Sí, se ve. Quedaría subjetiva en las dos, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? Sí, ya quedaría. Sí, por ahí corregir, ya que actuó en forma negligente, porque no sé si negligentemente es una palabra. Me da duda. Veamos. Sí, negligentemente, cosa. Existe. Existe. Bueno, Bueno, vamos. Es perdón entonces. así y el otro así. Sí. Sí, está bien. Así es diferente.
Seguimos por la C. Sí, los Sí. presupuestos de responsabilidad serían los... Y en este caso, en los presupuestos de responsabilidad, que son los 4, ¿no?, que habíamos visto, antijuricidad, daño y ¿cuál era la relación de caso, ¿no? causalidad? Y el último, ¿cuál era? Factor de atribución. Factor de atribución. En este caso, creo que la responsabilidad le cae a él directamente por el obrar negligente. O sea, no se puede sacar el nexo causal. Claro, no se O puede sea, que tendría... interrumpir. Sí. O sea, sí tiene relación de causalidad. Pero no se puede interrumpir porque no fue un hecho de un tercero. Claro, la antijuricidad, viste que era, o sea, en este caso se generó, era que se viole el deber de generar un daño a otro. Antijuricidad. Ok. Está bien escrito, ¿no? Publicidad. Sí. Vamos a poner Juridi. Te faltó di. Entre di y sí, di. Juridicidad. publicidad. No tiene causales de justificación. Solo queda ahí. Yo entendí que solo queda ahí. Porque se produjo un daño. Pero no... Ese daño no se puede justificar. No se hizo por legítima defensa, ni estado de necesidad, ni asunto de riesgo, ni consentimiento del damnificado. O sea que no fue algo que se... Sí, en este caso la ilicitud que comete sería la acción o la omisión de no hacer el mantenimiento que corresponde, ¿no? Como antijurídico. Claro, sí. Omisión, ¿no? Claro, en este caso omisión. O la no acción también sería, ¿no? También. No se puede justificar o no se justifica. Ya que el daño se genera a través de la omisión, pone. Ok. Pues, los tildes. Omisión. Se concluyó que el daño generado a través de la omisión no se justifica, por lo tanto, no se exime. Esa palabra ya no he usado. No se exime así. Exime, será así. Después del daño, sí. Cumple todos los requisitos, me parece. Sería un daño directo, ¿no? Sí, directo y también indirecto. Sí. Por el tema de las Las víctimas. consecuencias. Sí.
la familia. Se va a tener que hacer algo ahí. Ya que se genera sobre las personas daño directo. Eh, Sí, está bien. Se genera sobre las personas involucradas en el... ¿Qué era? Accidente sería. sí. Un daño directo, ¿no? Se cumple ya que se genera sobre las personas involucradas un daño directo. Algo más le agregamos ahí. Sí, no sé si querrá que expliquemos todo, pero Claro, porque no, yo también estaba pensando lo mismo. No sé si hay que explicar claro, porque es bastante, o cada sea, ítem. Punto. como dice brevemente, porque tenés para analizar acá bastante. Por ejemplo, en el de daño entraría directo o indirecto, actual o futuro, y cierto y subsistente. Traían esas tres. Creo que ahí, creo que ahí está bien, o sea, en el de daño. Sí, en Claro, o realidad sea, se generan todas. sí, cumple todos los requisitos para hacer un daño. Sí, sí. Hay que explicar lo demás, o sea, relación de causalidad también. Sí, nosotros sí. Hay que pasar por Relación... los 4 puntos. Bien, los tildes, che. Los acentos. Con el texto decía algo de esto. ¿Esto fue un hecho de un tercero? ¿Puede ser un hecho de un tercero? ¿Se puede interrumpir del nexo causal el hecho de un tercero? Por ejemplo, que el... ¿Cómo se llama este? El consorcio pueda interrumpir, sacarse esa responsabilidad por el hecho de que fue un tercero, que fue el ingeniero. Sí, podría. Pero en este caso no se interrumpe el nexo causal. No, no, porque están los dos No, ligados. Creo que la única manera que se me ocurre es la que decíamos hoy, que haya un terremoto, que se caiga el ascensor y que sea un hecho fortuito. Pero Claro, si no, el nexo causal es él como firmó, como montó el ascensor, es responsable. claro, como dueño de la cosa y el ingeniero como el, el encargado del mantenimiento. O sea, están los dos ligados, ya entiendo. Hablando, Sí. ¿no? del ingeniero con respecto al dueño, ¿no? Sí,
Sí, independientemente, o sea, lo que causó el daño fue el que se cayera el ascensor. Claro, por eso, Por viste eso que, estuvo el accidente, digamos. claro, se tenían que dar los 4 casos para que el juez determine si había o no, para poder seguir con el juicio sería. Tenía que haber antijuricidad, que en este caso lo hay por el obrar negligente, el daño, en el caso que se caiga el ascensor, la relación de causalidad, o sea, no se interrumpe el nexo causal, ya que había dijimos, una relación contractual con respecto al ingeniero con respecto al dueño. Y el último que falta es el factor de atribución, ¿no? Sí, Que es lo que la ley utiliza para atribuir jurídicamente la obligación de indemnizar. sí. Entonces sean los 4 casos, ¿no? Con respecto al dueño. El dueño, o sea, con respecto al ingeniero o al revés. Sí, se dan los 4 casos. El factor de atribución sería que existe un contrato de por medio, ¿no? Creo. Dicen objetiva, factor de atribución objetiva contractual. ¿Cómo? Factor de atribución objetiva contractual. ¿Verdad? Sí, contractual y seguro, porque no se cumple el contrato. Sí. Porque en relación a las víctimas tenés una relación extracontractual. ¿Eso va? No. ¿Cómo? No, porque decía que en relación a las víctimas tenés una relación, una responsabilidad, un factor de atribución extracontractual. Sí, en este caso el factor de atribución podía ser objetivo o subjetivo. En este caso dijimos que podría ser subjetivo ya que el ingeniero actuó con culpa por un obrar negligente. Y de la única manera que él puede eximirse de responsabilidad es acreditando la ruptura del nexo causal, que en este caso no puede, ya que la única manera de sacarse el nexo causal habiendo un contrato por medio sería por un caso fortuito, ¿no? Claro. O capaz, no sé, yo lo entendí de esa manera. Igual en el texto no dice nada sobre que se habla del ingeniero. Mm, Siempre da responsabilidad a la empresa nada más. Tenemos los dos iguales, subjetiva y objetiva. No entiendo cuál poner. Porque habla de toda la responsabilidad en su conjunto. Porque si nos ponemos a pensar en relación al caso planteado, o sea, toda la situación tenés subjetiva y objetiva. Porque si no, si ponemos subjetiva, estaríamos dejando
la contractual y extracontractual también. Es como que creo que en esta actividad hay como que identificar todos los factores que se cumplen, ¿no? Del presupuesto de responsabilidad, hasta dónde llegan. Hasta dónde llega el árbol del presupuesto de responsabilidad. Porque pondrías factor de atribución, pones subjetiva, coma, objetiva, y después te pones el resto, que es contractual, extracontractual, y ahí queda. No se libera, porque no fue un hecho de víctima y el resto ya no va. ¿Ustedes tienen el árbol el cuadro sinóptico? No, está en el coso, ¿no? En el... Sí, sí, yo tengo el Ah, cuadro sí. sinóptico y es lo que estoy viendo, ¿viste? Hacia acá. Sí, míralo y te vas a dar cuenta. Yo creo que plantea que lo analicemos así, ¿no? Chicos, yo los tengo que ir dejando. Disculpen, pero tengo turno médico en Cava, así que ya salgo volando. Dale, Bueno, Matías, no hay problema. no hay Igual, gracias problema. por ayudar. No, chicos, dale, saludos. 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 Creo que sí, entonces hay que analizarlo de las dos maneras, ¿no? Claro, porque en relación al caso planteado tenés bastante. No creo que quiera que lo expliquemos. No sé si está bien que pongamos se cumple ya que el daño generado, sino que plantea que completemos este cuadro. Es antijuridicidad y listo. Ahí quedó. Y después el daño, requisito, cumple los requisitos, que es directo o indirecto, estos. Después cumple la relación de causalidad y hasta ahí. Y después el factor de atribución es objetiva y los demás. La culpa y después la contractual y extracontractual. En esa subdivisión hay que poner todo. Para mí, que es lo que quiere que se plantee acá. Entonces vamos explicando así, subjetiva y terminamos de explicar eso. Igual, ¿viste la explicación que dice que es el factor de atribución? Sí, Dice que es la fundamentación que utiliza la ley para atribuir jurídicamente la obligación de indemnizar, reparar un daño. O sea, ¿cuál es la fundamentación? Es que hay un contrato de por medio y gracias a eso se puede reclamar a que no se cumplió ese contrato. bueno, entonces va a responder de forma objetiva, entonces, por el tema de que, porque si es subjetiva no entra el contrato. Va a responder de forma objetiva y contractual, por el tema del contrato en sí. No, yo creo que, no, espera, va a responder Sí, yo, extracontractualmente, me parece. Por el tema de que fue el dueño tiene la culpa. El guardián de la cosa peligrosa o riesgosa.
Pero no era que el dueño, o sea, el que tenía la culpa era la empresa que actuó negligentemente. Yo ya me reconfundí ya. Sí, ya, No, ya está me bien. parece que vos también, me parece no, que el tuyo está bien. O sea, el responsable sería el dueño Porque de es la el... cosa. Sí, porque si no hubiera... eh, si no existe esa cosa, no hubiera accidente. El que le saca beneficio a ese es él. O sea, el dueño, él es el que recibe el beneficio del ascensor, no el ingeniero. Entendí algo así también, había leído una parte. Encima el internet no me ayuda. Esperemos que se esté grabando bien. Me escucha? Imaginá que se grababa nada, ¿no? Sí, no, estoy con internet que no anda bien. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Cualquier cosa. Bueno, ponele Eh, sí, ponerle lo que dijo Joel, que era objetiva. objetivo. Objetiva. Extracontractual y ya está. Después vamos a ver cómo es. Porque Igual creo que faltan como 3 preguntas, ¿no? faltan tres preguntas. Sí, faltan 3. Sí, acá hay más. Nos remaríamos mal. Yo no sé si desde el principio fuimos bien. Bueno, mientras apruebe. Bueno, vamos a ver, después lo vamos mejorando. Lo que pasa es que hoy, un día de lluvia, un día para dormir, capaz. Mal. Cualquier cosa después lo mejoramos. Vemos bien y lo mejoramos. ¿Vamos con el D, entonces? Sí, sí. Bueno, Podríamos usar el ejemplo que dijo Matías, el del terremoto. Sí. sí, exactamente. Aún no estando nos dejó su ayuda. Sabiduría. Bien. Tenés varias igual, pero acá nos pregunta el caso fortuito, o fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor. Porque puede ser el hecho de un tercero, no sé, que vino uno y cortó el cable. Sí, pero este Podría está... ser, también lo podemos agregar. No, pero está bien este porque nos pide solamente el caso fortuito y fuerza mayor. Que puede ser un terremoto, está re bien. Puede. No, para que pueda. Eh, Y ejemplo. Un desastre natural o terremoto. sí, un desastre natural o terremoto.
algo no predecible, algo que no es predecible y natural. Igual decía que lo podías. Sabe que bueno, un terremoto capaz que. Pero. Tipo que no lo puedes evitar. Claro, algo inevitable, ahí está. Eso. Por el hecho de ser algo inevitable. Algo inevitable. Bueno, creo que está bien. Sí. Acá puede ser el hecho de la víctima que fue la propia víctima que causó el propio accidente. Por ejemplo, había un cartel afuera que decía entrar 4 personas y entraron 20, para hacer una broma, no sé. Claro, sí, está bien explicado eso. Cuando hecho la víctima resulte suficiente. Acá dice, el hecho de la víctima con aptitud para interrumpir el nexo de causalidad entre el riesgo de la cosa y perjuicio debe aparecer como la única causa del daño con las características de impredecibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor. Por todos son no, bueno, pero esto no. Claro, entonces quiere decir que él puede eximirse de la responsabilidad el dueño de la cosa si el culpable fue la propia víctima quien causó ese accidente, ese daño. Claro, yo entendí, cuando el hecho de la víctima resulta suficiente para eximirse de la responsabilidad. Quiere decir que fue el hecho de la víctima Como la cuando se puede causante. probar que fue justamente la víctima la que generó el hecho, Claro, por ejemplo, la que se metió en el hecho, digamos. claro, quiere decir, por ejemplo, el que subió al ascensor, ¿no? Eran todo un grupo de personas que querían subir al ascensor, decía 4 personas máximo y subieron 20. ¿Me entendés? Subieron 20 y el ascensor se cayó. Entonces, ¿qué pasó ahí? El dueño del ascensor puede eximirse de esa responsabilidad porque porque puso un aviso, 4 personas máximo y se subieron más. O sea, las víctimas ya fueron las causantes de ese accidente. ¿Me explico? Me lo entendí así. Sí, ¿sabes que a mí me confunde esta pregunta por la palabra eximirse? Claro, eximirse quiere decir como Liberarse, liberarse claro. de ese Exacto. cargo. Sí. Entonces, ¿cuándo el hecho de la víctima resulta suficiente para liberarse de responsabilidad? Bien.
cuando el hecho de la víctima fue el resultado del daño. No sé cómo explicarlo, a ver. Cuando la propia víctima fue causante Claro, causante de ese hecho. del hecho. Sí, de ese hecho. Se puede poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo, subieron más personas de las debidas al ascensor. O cargaron un material pesado en el ascensor, no sé, pues. Bien. Sí, está bien el ejemplo que diste, Robert. Bueno, ¿Un material pesado o se excedieron del...? del peso límite. Sí. Sobrepasaron sería, ¿no? O excedieron, no sé. Sí, El límite permitido. ignoraron las señales de advertencia del límite de peso. Bueno, ahí está. O, bueno, igual, en los dos casos se excede el límite, así que Sí, está bien así. sí, está bien. Sí, Perfecto, está bien. una aplicación breve. ¿Cuáles son las causales que justifican causar un daño? Y da un ejemplo de cada uno. Estas eran legítima defensa, estado de necesidad, asunción de riesgo y consentimiento del damnificado, ¿no? Sí. Ah, bueno, esa parte de lo que venimos viendo, ¿no? Sí, no. Sí. Sí, 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 entonces está bien. Vamos a poner un eso es ejemplo lo que bien. decía, que dijeron y lo que estaba en el texto. Sí, Y estaba en el cuadro sinóptico también. sí. Defensa. Uy, defensa. Este lo voy a poner abajo. Cuando alguien se defiende de un ataque, esa es legítima defensa. Después, estado de necesidad es cuando se produce un daño para un daño menor para resarcir un daño mayor. Se le aplica RCP a una persona que está sufriendo un paro cardíaco y se le rompe una costilla en el. Ese es un ejemplo en medio del RCP.
De justificación, poner causales de justificación. Legítima defensa. Cuando se produce un daño en defensa propia. Contra un agresor, vendría a ser. Siempre que sea proporcional. Eso Siempre lo que habían sea- dicho también. Ah, bueno. Siempre que sea proporcional. Sí. Un ejemplo, Defenderse de un ladrón. sí, defenderse de un delincuente. Eh, Cuando se produce un daño menor, creo que era para resarcir un daño mayor. Evitar, yo diría. Bueno, Más que sí, para resarcir. evitar un daño. Eh, También lo habían dicho, salvaguardar. No, ¿por qué? Se me rara, bueno. Ejemplo. Eh, Podríamos poner. ¿Qué ponemos? Creo que yo le había dicho una. Sí, Lo del RCP, sí, del RCP. Eso es ya más lo habían. fácil. Pero lo dijeron en clase. Bueno, Podría ser. una Un persona incendio. atrapada en un auto. Rompen un Bueno, un vidrio. Sí, auto. una. Claro, un perro atrapado en un auto. Un bebé, ¿viste el caso ese de que Sí, dejaron encerrado a un bebé y se estaba muriendo sí. porque Sí. es terrible, dejaron un bebé dentro del auto en pleno sol.
Mal. Y se estaba muriendo el nene. Sí, eso fue de verdad. Sí, es muy seguido que pasa igual. Sí, impresionante. Bebé en el auto. En pleno calor. Bueno, sí. Bueno, dejan encerrado al bebé en el auto y rompen el vidrio. Rompen el vidrio. Para salvarlo. Salvarlo de un peligro que corre. Algo así. Entre paréntesis, insolación. Bueno. Asunción de riesgo me olvidé. Consentimiento del damnificado, sí, pero me olvidé eso. Este era de... Sí. habían dado el ejemplo de los deportes. Ah, sí, ya me acordé. Sí, te acuerdas. Cuando la actividad, Se aceptan los riesgos de un daño, sí, ¿no? sí, se Sí. aceptan los riesgos de un daño. Por ejemplo, el deportista que juega fútbol acepta el riesgo de que el corazón se le agrande. ¿Lo sabías eso? O sea, los que corren mucho, entrenan mucho, se les agranda el corazón y después tienen problemas. Ni idea. No, Sí, no sabía. sí, sí, sí. Por eso se retiran, por eso no pueden jugar más los jugadores de fútbol. Porque si siguen se van a morir. Claro, por eso siempre renuevan a los jugadores de fútbol. Así. Sí, Sí, está bien. Se ve, ¿no? sí, sí, se Sí, ve, sí. se ve. Eh, Estoy pensando en ejemplo. Vamos a poner una más fácil porque es muy rebuscada la que yo dije. Por ejemplo, Ponete. Sí, el que dijiste vos recién. sí, podría ser igual también el futbolista que se le rompe el tobillo jugando a la pelota. Sí, Sí, se puede llegar a lesionar. sí, Futbolista que se lesiona. Así. sí, un futbolista que se lesiona. Sí. Ya que va con su actividad. Bueno, Claro, está dentro de lo que le puede llegar a pasar haciendo ese deporte. sí, Es el riesgo que asume al jugar ese deporte. sí. Sí. Bueno, este sí, cuando se acepta el daño que podría producir cuando... Espera, a ver.
Cuando la víctima es, sería, o... A ver, ¿cómo es que decía? Voy a buscarlo. Claro, se firma un... Es Sí, un poco similar a asunción de riesgos igual. sí, le dice víctima, estaba buscando cómo le decía, dice cuando la víctima consciente del daño sufrido. O sea, cuando la víctima acepta el daño. Por ejemplo, estos los que hacen deporte extremo, los del esquí, todo eso que van por las montañas, todo, aceptan ese riesgo, que pueden sufrir algún daño. Claro, firman un contrato, ¿no? Sí, firman un Antes contrato y ellos se de tiran y realizarlo. sí. Ah, Su consentimiento. sí, medio redundante, pero sí es eso. Acepta y da su consentimiento. Para que el daño ocurra. Cuando la víctima acepta y da consentimiento al daño sufrido. Sí. No sé si el parque de atracciones también, no sé. Viste que en un parque de atracciones te hacen firmar algo para subirte el cosito ese. No. Ah, no, entonces no, entonces no. No sé, ¿eh? Yo hace mucho que no voy. Sí, no, ni yo Ah, nunca yo toqué tampoco, uno. yo era de chiquita nomás. Claro. Creo que fui una vez al parque de la costa, pero tipo, fue hace un montón. Pero me parece, no sé qué me acuerdo, me parece que a las que eran como más, que eran más altas Sí, y eso creo que te hacían firmar algo. claro, como que no se hacían cargo si te pasaba algo porque te excediste del límite permitido, ¿no? Sí. Sí, no sé. Se iba fuera de su seguridad y voy a arrancar la cabeza. Ejemplo, un deporte extremo. Claro, un deporte extremo. Por ejemplo, estos que escalan montaña, también, pues tienen una ruta, no sé, yo he visto que hacen como una ruta para que vos escales todo y te dan todo el equipo de protección, todo adecuadamente, pero tenés que firmar un contrato por si sale algo fallido, o sea, ellos no se hacen cargo. Pone deportes extremos, como dijo Maxi. Yo para mí esa va en asunción de riesgos, ¿eh? O más específico, firmar un contrato eh, antes de, de realizar el deporte extremo. Claro, sí, sí, sí. O ese deporte que dijiste vos recién. A ver cómo se llama. Yo para Escalamiento mí, o será. sea, deportes extremos van en asunción de riesgos, más que en el consentimiento. Porque, o sea, en un contrato de fútbol no creo que vos firmes. Sí, doy mi consentimiento de, va, no sé en realidad, pero Escalada, dice. El deporte de es que escalada. me voy a lesionar tanto y tanto y tanta cosa. No, Sí. ellos firman un contrato en el cual, Que no se hacen responsables si es claro, que, no sé, si es que te te llega a llega a pasar dañar. algo.
Yo en este iría más con, bueno, con alguna operación o con algo así. Lo veo más por ese lado. ¿Cómo decir? Tiene- Ah, sí, tenés razón. También puede ser ese ejemplo. Vieron que dieron el ejemplo de, o sea, el daño, o sea, vos sabés que te van a operar y que te tienen que abrir. Y cuando en esa acción de abrir es un daño que te están generando, pero vos estás dando el consentimiento para que eso suceda. Por eso se exime de... Claro, sí, hacen ese. Firman los familiares un contrato diciendo que el hospital o el doctor que va a operar nos hace cargo de si llega a Bien, pasar algo. ese está perfecto. Daño sufrido. Yo pondría más que al daño sufrido, al daño por sufrir. A futuro. Sí, porque no pasó. Está Sí, bien. Una operación. Corazón abierto. Abrir. donde la víctima asume el riesgo. Ahí podemos poner una operación a corazón abierto donde la víctima asume el riesgo Claro, de la pero no es que operación. está. O sí. Tipo, está dando el consentimiento. Sí, o sea, está De que puede aceptando llegar a pasar algo. que le puede llegar a pasar algo, pero que no, que el que va a Bueno, estar operando pero, no, pero lo que hace. ponele, en una operación no te puede pasar, o sea, sí, quizás lo que te puede pasar es que, bueno, te corten algo mal, pero no sé. ¿No te quedó claro eso de una operación a corazón abierto? No, o sea, entiendo o sea, que vos estás, o sea, vos das el consentimiento para que te abran y Sí. pero, o sea, sí, asumís un riesgo, pero creo que entra más en el hecho de que vos consentís de que te abran. ¿Me explico? No, no sé si... Ah, igual ahí en esa parte decía que obviamente no hay un abuso, ¿viste? De esto que vos consentís el daño y lo van a hacer con los peores materiales, con el peor médico, o sea, un médico de prueba. No, bueno, sí. No, Siempre, siempre y cuando sea buena la praxis. claro. Entonces, el consentimiento del damnificado siempre y cuando vos firmás un contrato. Firmás algo o consentís que ese deporte que vas a hacer o esa cosa que vas a hacer es riesgosa y que aceptas el daño que te puede llegar a ocasionar. Por ejemplo, no saliste bien de la operación a corazón abierto, pero bueno. eh, Claro, la diferencia entre asunción de riesgos y consentimiento del damnificado es que el contrato, en uno firmas un contrato de que posiblemente te puedes lesionar o sufrir un daño. Y en Claro, la asunción de riesgos es que ya vos no asumís que sabes. sí, Claro, sí, vos sabés que capaz, pero no tenés eh, eh, algo, un marco legal como para decir, va con lo otro. claro, porque o sea, esto es teniendo la certeza de que lo van a hacer. Y esto no sabes si te puede pasar o no.
tipo, podés jugar y no lesionarte tranquilamente. Claro, Sí, Pero sabés que te puede llegar a pasar. claro, y que... En una operación te tienen que abrir, sí o sí, el daño se va a generar. Pero no tiene que... O sea, claro, ya te entendí. O sea, no, pero no quiere decir que sí sea un daño que se vaya a generar. Puede o no generarse un daño. Lo que está haciendo acá es, si llega a pasar un daño, que la culpa no recae en la responsabilidad no va a caer en esa persona, ¿entendés? En el hospital o al quien te está operando, no va a caer en la responsabilidad. Por ejemplo, vos al hacer el deporte, no vas a esperar que te lastimes, ¿entendés? Si no vas a, en el caso de que vos te lastimes, la responsabilidad no va a caer en los que están eh, haciéndote como la guía de esa actividad. claro, acá en la fotocopia explica qué cosa. Que, bueno, lo que dijiste vos. Mm. Entonces sería... Entonces Para le mí está dejamos bien uno... eso. Sí, está bien, una operación a corazón abierto. Sí. Ok. Vamos a repasar lo que pusimos. Dale, repasemos un ratito. Sí, ya Ya cerré. cortamos, si no, la grabación, ¿no? ¿Querés que sí, cortamos porque ya llevamos 1 hora y media. Nos despedimos acá. Sí, Bueno, ahí dale. despido yo. Bueno, hasta acá la resolución de la actividad sincrónica, la actividad práctica sincrónica. Eh, Se nos tuvo que ir nuestro compañero Matías Alonso por tema Mate. de que tuvo que asistir a... ¿Cómo era? Médico. ¿Médico? Sí, tuvo que asistir al Vamos a ver el médico. médico. Sí. Bueno, Igual está en la grabación, así que lo pueden ver. sí, igual lo Sí. recalco por el tema de que si los profesores miran el principio y el final. Bueno, Así que y Dale. esperemos que lo tengan en cuenta porque participó. sí, No es que no Sí. participó. bueno, así que me despido, soy yo el Pagliuca. Maximiliano Quirós. Ignacio Martínez. Hasta luego. Hasta luego.